No tenía ni idea de lo que me metía cuando empecé en la serie en Números. Yo creo que guiado por el Espíritu Santo nos está descubriendo cosas muy interesantes. Y menos tenía idea de dónde metía con la vaca roja. Como dice Benjamín, no es la caja roja, sino la vaca roja. ¿Habías escuchado de la vaca roja? ¿Habías la vaca lasana o rojiza café? Tiene todo un mundo en el mundo judío, es un mundo en la cultura judía y tiene la capacidad hoy en día de ser uno de los elementos más importantes en mantener la paz en Israel. Os estaréis preguntando por qué, ¿verdad? Me estoy haciendo aquí lo interesante, pero realmente está parando, en cierta forma, la guerra entre Israel y todos los países vecinos. El monte del templo, donde está el templo, es el monte Moriah, donde se encontraba el templo que fue destruido por los romanos. Allí Abraham sacrificó a Isaac, si eres judío, si lees el Corán, sacrificó a Ismael. Es el lugar más sagrado de los judíos, porque obviamente allí estaba el templo y la esperanza es reconstruirlo. Porque claro, 1/3 de los 613 mandamientos del Antiguo Testamento no se pueden hacer sin un templo, un sitio donde hacer los sacrificios. Y hasta que no se inicien otra vez los sacrificios, según algunas vertientes del judaísmo más ortodoxo, no obtendrán el favor de Dios y vendrá el Mesías. Pero también es el lugar, o el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, porque ahí es donde el profeta Mohammed fue elevado al cielo en un caballo alado con el ángel Gabriel. También donde Dios creó a Adán y donde Caín mató a Abel. Así que el lugar tiene un culto islámico, que es lo que vemos allí en el fondo, es la cúpula de la roca, toda dorada, una mezquita y 4 minaretes. Es una explanada encima de un monte plano y a los lados es donde tenemos el muro de las lamentaciones. Fue propiedad de Jordania hasta el año 1967, que fue conquistado o recuperado, según penséis que era el dueño original, por los israelitas en la guerra de los 6 días, donde murieron numerosos soldados jordanos e israelíes. Así que conquistaron esa parte de la ciudad que les quedaba y claro, muchísimos israelíes pensaron que eso ya venía el fin del mundo, ¿no? Habían recuperado lo que durante 2000 años no había sido suyo. Pero para salvaguardar la paz dejaron que ese templo musulmán, esa mezquita y esos minaretes fuesen gestionados por las autoridades musulmanas. ¿Cómo consiguieron mantener, habiendo conquistado toda esa zona, mantener la paz entre ser un lugar sagrado para los musulmanes y el lugar más sagrado para los judíos? ¿Sabes cómo? Con la vaca roja. Me sigo haciendo lo interesante. Os lo explico. El Sanedrín de la época, llamado ahora el Rabinato Principal, puso carteles todo alrededor que los judíos no podían subir allí a orar, bueno, ahora a orar, pero que no podían subir, porque no estaban ritualmente puros. Porque allí había estado el templo, ellos no podían subir a ese lugar porque sin el sacrificio y la purificación del agua de la vaca roja, ellos no podían pisar donde había estado el templo. Así que hasta el día de hoy los judíos tienen prohibido rezar, orar, en la explanada donde es lugar sagrado también para los musulmanes. Vemos aquí una foto del New York Times de este año donde se esconden, se sientan y empiezan a orar. Algunos
judíos ortodoxos se atreven a mover la boca. Antes algunos venían y oraban sin mover la boca, ahora están moviendo la boca, ahora están trayendo la Torá, etcétera, etcétera. Y hay un gran revuelo porque el nuevo gobierno está haciendo un poco de vista gorda a que los judíos empiecen a ir. Pero otros dicen que no podrían ir porque no están purificados, porque han tocado tierra, han tocado muertos, han enterrado a sus familiares. En la tierra es donde se entierran a los muertos. Por lo tanto, al pisarla, para poder ir a la zona del templo, tenían que purificarse con esta purificación de la vaca roja. Así que esta vaca roja, en cierta forma, está manteniendo la paz entre judíos y musulmanes. Es lo que, en cierta forma, es la justificación teológica por la que no ha comenzado o se está parando una guerra en este lugar. El Temple Institute está intentando reproducir una vaca roja, totalmente roja. Os cuento la ceremonia primero. La ceremonia era esta. Venía el sacerdote. Sacrificaban a una vaca totalmente roja, pura, sin mancha, y a las cenizas añadían madera de cedro, hisopo, ya os empieza a sonar, ¿verdad? Hisopo y grana, una tela de grana. Con esas cenizas se guardaban en un lugar limpio y se mezclaban con agua que estuviese corriendo, ya lo explicaré, agua viva que estuviese corriendo. Y con ese agua, si alguna vez tenías que enterrar a alguien, si tocabas un hueso, si pisabas encima de un cementerio, tú no podías acercarte al templo de Dios porque este Dios era totalmente de vida, no se podía relacionar con nada muerto. Por lo tanto, tú te purificabas y entonces podías entrar al templo. Y se convirtió rápidamente en una especie de el agua necesaria tanto para sacerdotes como para las personas para venir al templo. Una especie de agua bendita, ¿entendéis la forma? Por lo tanto, The Temple Institute quiere volver a construir el tercer templo para el favor de Dios, recibirlo y recibir el Mesías. Así que están buscando una vaca roja. Os enseño una foto de la vaca roja de este año que están observando. La tienen que examinar porque, según el Talmud, son unas enseñanzas rabínicas que intentan interpretar la ley. Después del exilio a Babilonia, diferentes escuelas de rabinos empezaban a poner leyes, el Mishnah, el Talmud, etc. Son diferentes escuelas rabínicas que intentan interpretar cómo tenían que hacer la ley. Tú tienes la Constitución y después un montón de leyes de cómo hacerla, cómo aplicarla. Pues esto es el Talmud. Y los detalles que necesitan para hacer bien el sacrificio son bastante curiosos. Primero, necesitan una vaca completamente roja. Así que un pastor pentecostal de Mississippi llamado Lot trajo en los años 90 a Israel de la red Angus americana una cantidad, unas 200 vacas en Israel para encontrar esta vaca roja perfecta. Según el Talmud, no puede tener dos pelos de colores diferentes. El rojo tiene que ser igual. Tiene que tener la nariz roja, las pezuñas rojas, las pupilas rojas. Y además tienen a unos niños en una especie de convento porque la tierra es donde se entierra la gente, por lo tanto, si pisas tierra, estás impuro. Entonces tienen a estos niños en tablas de madera, los crían hasta su adolescencia en tablas de madera, por si consiguen a la vaca roja quemar las cenizas, que estos niños que no han tocado tierra estén puros y puedan tocar el agua con la ceniza y puedan purificar. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote se tenía que purificar con esta agua para hacerse sumo sacerdote. Y sin sumo sacerdote no hay templo, no hay sacrificio, no hay favor de Dios, no hay Mesías. Por lo tanto, están criando a una vaca, a unos niños, para instaurar al sumo sacerdote que instaure el tercer templo de Jerusalén y, según algunos cristianos, venga el Apocalipsis. ¿Vale? Además, algunos cristianos están dando dinero para que venga pronto. Es curioso. Entonces, tienen una complicación. ¿Sabéis por qué? Porque además el Talmud decía que cuando se le presentó la vaca a Moisés, la quemaron las cenizas. Estas cenizas, imaginaos lo que da, la cantidad de cenizas que da una vaca, más la madera, más el hisopo. Pues estas cenizas
se iban mezclando con el agua hasta que necesitabas otra vaca. Pero hasta necesitar otra vaca podían pasar décadas, siglos. Y las cenizas originales se mezclaban con la de la nueva vaca. Y la nueva vaca con la anterior y la anterior. Y la nueva vaca con la anterior y la anterior. Según el Talmud, según los rabinos, solo han habido 9 vacas en toda la historia de Jerusalén hasta la destrucción del templo. Por lo tanto, están buscando las cenizas originales que creen que se guardó antes de la destrucción del templo. Ya habían guardado en la primera destrucción, ya las habían guardado y las habían mezclado. Y ahora están buscando esas cenizas y creen que están en una iglesia ortodoxa. Y por supuesto, los ortodoxos no les dejan tocar ni que guarden, ni que busquen, ni que hagan las cosas. Así que necesita las cenizas originales para mezclarlas con la vaca roja que consigan ahora, para que los niños que están guardados hasta la adolescencia sin tocar el suelo, lo mezclen con las cenizas para que pueda haber un sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote pueda hacer el templo, para que el templo pueda hacer los sacrificios para recibir el favor de Dios y venga el Mesías. Por muy apasionante que os parezca, a mí me pareció apasionante o aburrido, si no os gustan estas cosas, no es de extrañar que Jesús dijera: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Hay un peligro en adorar la ley, no al dador de la ley, en adorar la ley y no entender el espíritu de la ley. Hay un peligro en decir que la cristiandad es hacer esto, esto, esto y esto, y no darte cuenta que la cristiandad no es hacer, sino es ser. Y una vez que eres hijo de Dios, empiezas a hacer las cosas que los hijos de Dios hacen. Hay un gran peligro en convertir en palabra de Dios mandamiento de hombre. ¿Cuál era el contexto original de la vaca roja? Hay que tener cuidado cuando nos metemos en internet. Hay mucha enseñanza de rabinos que no es Antiguo Testamento, son enseñanzas de rabinos. Y si no sabes diferenciar, te crees que es lo mismo y no es lo mismo. Ellos saben que no pueden contradecirlo, pero en sus interpretaciones algunas son de ayuda, algunas son históricas y nos ayudan a saber cómo lo interpretaban ellos, pero otras son totalmente, esto no es lo que pone en Números. ¿Cuál era el contexto real de Números? Ellos se habían rebelado muchas veces. Había habido la rebelión de Coré, 250 muertos, 1 de cada 40 muertos, muerte, muerte y muerte. ¿Cómo se van a presentar delante de un Dios que es de la vida con tanta muerte? Pues Dios les da una forma de limpiarse, de purificarse, de venir por fe y de hacer una ceremonia, un ritual en la que los limpiaba de la muerte, de las consecuencias de haberse tocado con algo que no representaba a Dios, que estaba totalmente alejado de lo que era este Dios que se estaba revelando a ellos. Porque el Dios de Israel no se relacionaba con la muerte en absoluto. En el tabernáculo de Israel no se podría celebrar un funeral. ¿Verdad que nosotros traemos aquí el féretro? Eso porque el Dios de Israel era totalmente diferente a los dioses de ninguna otra nación. Ellos acababan de salir de Egipto. ¿Qué se hacía en Egipto? Se adoraba a los muertos. Las grandes ceremonias fúnebres eran parte de su culto. Así que Dios les prohíbe en Levíticos orar o contactar con los muertos. Y hace que las ceremonias a partir de ahí no se puedan relacionar con los muertos. ¿Cómo lo tienen que hacer? La inmundicia, cuando decía que era inmundo, era un símbolo de pecado. No es que si estás inmundo fueses pecador. Cuando en la Biblia lees la mujer, por ejemplo, cuando nace un niño, está inmundo por un tiempo, etc. No es que esté inmundo, sino que ha habido contacto con sangre. La sangre es símbolo de la muerte. Por lo tanto, durante un tiempo, tú te tienes que guardar en tu casa y no puedes simplemente ir al templo a adorar, porque es un Dios de vida. Y con el Dios de vida
acercarte a la vida destruye la muerte, aniquila la muerte. Por lo tanto, eran símbolos para poder acercarte y para poder entender a este Dios que se estaba revelando al pueblo de Israel. Así que tenían que estar 7 días en su casa, en su tienda, haciendo un duelo de forma familiar. Se tenía que, pues cantaban canciones, lloraban, tenían ese periodo de duelo y después de ese periodo de duelo se lavaban con este agua que les recordaba que Dios era un Dios de vida y que un día eso que había pasado con la muerte ya no sería más. Sería todo limpiado y quitado y el Dios de la vida recuperaría todo a la vida. Ellos creían en algún tipo de resurrección final, después ya con los profetas. Pero ¿me entendéis el concepto radical que rompía con todas las culturas de la época? Dios era un Dios de vida. Él no había creado la muerte. Él lo que había creado era la vida y el pecado. Sus criaturas se habían apartado de Él y por lo tanto se habían apartado de la vida. Además, este sacrificio es la gran paradoja del Antiguo Testamento. 1, solo aparece en números. 2, es el único sacrificio que se sacrifica un animal fuera del tabernáculo. El otro que se sacaba, en el día de la expiación, se sacrificaba un macho cabrío, un carnero en el tabernáculo y el otro se dejaba suelto vivo. Pero este se mataba, era el único que se mataba fuera. Y además es una gran paradoja. Los rabinos decían que Moisés entendía todos los decretos, todas las leyes, menos esta. Y dice que fue Moisés a Dios y le dijo, oye, ¿me podrías explicar lo de la vaca roja? Y Dios le dijo, calla y hazlo, esto es un mandamiento. Dice que Salomón intentó averiguar lo que significaba la vaca roja. Y dice que ni siquiera Salomón pudo entender qué es lo que estaba haciendo a Dios aquí. ¿Por qué? Porque hay una gran paradoja. Si lees el texto detenidamente, sería interesante que cuando os enteraras que predico de números leyeses el texto unas cuantas veces, porque Natalia ha hecho un trabajo excepcional con estos capítulos tan grandes, pero no nos quedamos con todos los conceptos. Y aquí hay una paradoja tremenda, y es esta. El sacerdote, solo con mirar lo que estaba pasando, se convertía en inmundo. La persona que venía y cogía el agua y la mezclaba, se convertía en inmundo. La persona que cogía y echaba el agua a la persona que había estado en contacto con un muerto, esa persona se convertía en inmundo. Si te caía una gota y tú no habías estado con un muerto, tú te convertías en inmundo. Es decir, lo que a los inmundos los purificaba, a los puros los manchaba. ¿Cómo lo que te purifica a un impuro mancha a un puro? Y hasta el día de hoy, el rabino que estoy escuchando del Temple Institute decía, es el gran misterio del Antiguo Testamento. Ni siquiera Moisés ni Salomón supieron de qué iba esto. Es un gran misterio. Antes de contestar o intentar contestar a este gran misterio, que nosotros tenemos una ventaja increíble, ¿verdad? Que nosotros lo vemos desde la perspectiva de Jesucristo y entonces entendemos todas las cosas que hay en el Antiguo Testamento, o casi todas las cosas, ¿verdad? Antes de contestar, vamos a ir poquito a poco a través de la ceremonia y ahora ir aprendiendo cositas, ¿verdad? Primero, tenía que ser ahora Eleazar. Eleazar cada vez aparece más. Hay un cambio de generación entre la antigua generación, Aarón, Moisés, y la nueva generación. Hay un relevo generacional en el pueblo, se están muriendo, empiezan a cambiar y se les encargan más tareas, porque la siguiente generación tiene que ir adquiriendo responsabilidad. Sin olvidar a la anterior, tienen que ir asumiendo su rol, tienen que ir cogiendo responsabilidad, tienen que evitar esconderse y tienen que asumir su nueva capacidad. Y eso es lo que quiere Dios en nuestra iglesia, ¿verdad? Que los más jóvenes, las parejas jóvenes, empiecen a adquirir más responsabilidad, empiecen a llevar el peso de la congregación y cada vez más estén llevando la congregación hacia adelante. El proceso es imparable y lo contrario no es voluntad de Dios. Era una vaca, era el único sacrificio que era femenino. Todo lo demás era masculino. Con lo del Antiguo Testamento, las señoras tenéis problemas, ¿no? Parece
Es curioso que los que no entraron en la tierra prometida, según los rabinos, fueron los hombres, las mujeres sí entraron. Una vaca, bueno, una vaca y un toro, los dos géneros, ¿no? Porque en la cruz lo que está representando Cristo es a toda la humanidad, hombre y mujer. La imagen de Dios es hombre y mujer. Por lo tanto, en la cruz, tanto hombre como mujer están representados y están santificados, están perdonados y están redimidos, limpiados y expiados, porque en Cristo todos somos salvos. Además, tenía que ser rojiza, la sana es café rojo, y se le añadía además madera de cedro que también puede ser rojiza. La madera de cedro tiene un olor fragante, con hisopo, que también es una hierba aromática. Os acordad del hisopo que servía de brocha para poner en los dinteles la sangre en la Pascua y que pasara el ángel y no se llevase al primogénito. Y en la cruz que se le dio a Jesús, vino, vinagre rojo con hisopo. Empezamos a ver todas estas similitudes, ¿verdad? Se utilizaba como una esponja, brocha, y representaba además con tela de color rojo que se echaba todo dentro del sacrificio, representaba la sangre, que se sacaba fuera del campamento. Era el único sacrificio, como dije antes, que estaba fuera del campamento, pero hacía una conexión invisible con el tabernáculo. En Hebreos hay dos tabernáculos, el físico y el celestial. Y aquí hay una especie de anexo al tabernáculo, porque el sacerdote tenía que rociar 7 veces hacia la puerta del tabernáculo. Se convertía en una extensión invisible, celestial, de lo que pasaba dentro del tabernáculo. Por lo tanto, Cristo está en la cruz y, como vimos 2 semanas anterior, a la vez está en el lugar santísimo siendo sacrificado. Se hace una conexión, un agujero de gusano. Si os gustan las películas de ciencia ficción, ¿me entendéis el concepto? Y tenía que rociar 7 veces sangre, que representaba los 7 lugares donde nos dice el Nuevo Testamento que fue Jesucristo herido. Corona, la frente, azotado, 2 manos y 2 pies. Falta uno, el costado. 7 señales donde Jesucristo nos cuenta el Nuevo Testamento que fue dañado. Sin mancha ni yugo, tenía que ser perfecto. Sin 2 colores, según los rabinos. Sin yugo, no podía estar sujeta a ningún tipo de dominio. Sin llevar el peso de nadie. Los rabinos se preguntaban incluso si le podían poner cuerda porque eso ya pesaba un poco. Porque solo el que no había tenido dominio de nadie podía llevar o purificar por el dominio que habían tenido del pecado. Porque solo lo perfecto puede purificar lo imperfecto. Tú y tu hijo roban un banco y dices, no, yo pago la culpa de mi hijo, yo voy a la cárcel por mi hijo. No, tú vas a la cárcel porque tú robaste con tu hijo. Tu hijo roba, tú dices, no, yo voy por mi hijo. Si eso se pudiese hacer, sería lo justo, que tú pudieses pagar el inocente por el culpable, lo perfecto por lo imperfecto. Y tenía que ser totalmente quemada. Otro sacrificio se le partía una pierna, la parte de la grasa y se le daba al sacerdote. Este tenía que ser por completo. Y el agua tenía que ser viva, corriente. Cuando el agua no corre, ¿qué pasa? En un estanque que no corre. Muere, el mar muerto entra pero no sale. Muere. Pues este tendría que ser agua corriente porque simbolizaba la sangre, el sacrificio, la purificación del fuego que se mezclaba con el agua viva que traía Dios al corazón de todo el pueblo. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? En realidad os voy a decir cosas que ya vosotros estáis hilando, ¿verdad? Una pregunta, os he dado muchísima información, solo para sacaros un poquito de tanta información y que os centréis en una parte fundamental de este sacrificio. ¿Cuál fue
el milagro más difícil para realizar para Jesús, de realizar para Jesús. El milagro más difícil para Jesús de realizar. Lo estoy diciendo bien, ¿verdad? ¿Cuál fue el más difícil? Resucitar muertos. El Dios de la vida, morir. Eso ya, muy bien. Muy bien, gracias. Tú piénsate tú como persona. Tú mismo. Dice que Jesús tuvo las mismas tentaciones que nosotros. Qué increíble milagro tendría que ser que nunca dijo, pensó o hizo nada malo. Yo pensándolo, sinceramente, no Jesús siendo divino sin naturaleza humana. Dice que tenía la naturaleza humana total, con las mismas tentaciones que nosotros. Nunca decir, pensar o hacer nada jamás cercano a maldad o a inmoralidad o a destiempo, sino que dijo, hizo y pensó todo en el momento adecuado, con las personas adecuadas, obedeciendo exactamente a su Padre de los cielos. Para mí esto, sinceramente, conociéndome a mí, es un milagro increíble. Yo no sé si era el mayor milagro, pero cuando pensamos en un sacrificio puro y sin defecto, tenemos que pensar en lo increíble de que Jesús jamás hiciese nada imperfecto. Que ni siquiera sus enemigos que lo colgaron de la cruz escribieron una sola palabra de su imperfección moral. Nunca, jamás pudieron escribir. Si tú matas a alguien, ¿qué haces después? Propaganda sobre lo que has hecho, ¿no? Justificándote. Jamás se escribió nunca que esa persona hubiese hecho nada inmoral. 33 años. Un sujeto perfecto, sin estar bajo el yugo del pecado. Que fuera de la ciudad derramó su sangre sobre una madera. Un madero. Y que le dieron a beber hisopo. Y vertió hasta la última gota sin romperle un hueso. Porque su sacrificio era completo, porque completamente libera nuestras vidas del pecado a la humanidad completa. Y de su costado salió sangre. ¿Y qué más salió? Mezclado con el sacrificio de Dios que purifica el pecado del mundo. Para traer vida a todo aquel que pone su inmundicia en Cristo y recibe justicia, perfección moral y vida de Él. Rojo era el color de la sangre. La vida está en la sangre. Por la sangre de la víctima inocente que cargaba la impureza de la muerte, traería vida a todos aquellos que están tocados por la muerte. Y todos estamos muriendo. Todos tenemos una fecha de caducidad en la espalda. Todo aquel que trae su muerte a Cristo, lo que recibe es purificación y vida. Si te das cuenta que hay una rotura del espacio-tiempo, porque se hizo según los rabinos 9 veces. Una vaca que era sacrificada en el 1250 a.C., en la época de Moisés, duraba la ceniza décadas o incluso siglos. Es decir, que 250 años después, mi impureza adoptada por tocar a un muerto era quemada esa impureza 200 años antes y me limpiaba 200 años después. Y esto es exactamente lo que pasó en la cruz. La cruz de Cristo hace 2000 años fue el sacrificio de la vaca roja perfecta, que limpió a todos aquellos que pusieron su fe en la vaca roja imperfecta y a todos aquellos que después de Él y en su momento hemos puesto nuestra fe en Cristo y en el sacrificio de Cristo.
Su sacrificio es atemporal y toca el antes, el presente y el futuro. Cristo fue la vaca roja fuera del campamento que con su sangre hace 2000 años limpió a todos los que confían en Él, antes, durante y después. Jesús abrió una brecha espacio-temporal entre nosotros y Dios para presentarnos delante de Él completamente limpios, sin rasgo de muerte, sino llenos de vida. Porque la muerte no puede soportar la esencia de la vida que es Dios. Nos presenta ante Él completamente vivo. Nunca estarás más vivo que creyendo en Jesús. Nunca habrás vivido hasta que no creas en Jesús. No vivirás realmente hasta que no pongas tu fe en Jesús. Y vamos a ver un detalle muy curioso. La inmundicia lo mancha todo. Números 19, 14 al 16. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada. O sea, tú te metes dentro de la tienda porque has estado en contacto con unos huesos. No solo tú, sino la tienda se vuelve inmunda. Incluso si hay algún recipiente con la ánfora media abierta, se convierte en inmundo. Cualquiera cosa que tocar un muerto a espada sobre la faz del campo, algún cadáver o hueso humano, sepulcro, 7 días será inmundo. La inmundicia, la muerte es tremendamente contagiosa. Lo inunda todo, lo toca todo. Es como, si lo veis, funciona como un humo pestilente que lo mancha todo y lo infecta todo. El COVID es bastante contagioso, ¿verdad? ¿Vale? Pero a 6 metros... Para tú infectarte con contacto tendrías que chupar la barandilla de alguien que ha estornudado en la mano un minuto antes y la ha tocado. No es científico esto, ¿vale? Pero ¿me entendéis? En cambio, el pecado, simplemente por estar una vasija abierta, lo tocaba todo, lo manchaba todo. Era un humo pestilente que lo manchaba todo. Así que los que sois más jóvenes, a lo mejor, bueno, en realidad es para todos. El pecado produce muerte y es tremendamente contagioso. Desde lo que ves, el sacerdote solo con mirar el sacrificio ya se volvían impuros. Desde lo que ves hasta lo que dejas abierto en tu mente hacia el pecado es tremendamente contagioso. Tenemos que tener la mente abierta, pero no para el pecado. Tenemos que vivir en este mundo, pero no dejar la mente abierta al pecado, porque es tremendamente contagioso. Aunque no queramos, nos manchamos enseguida. Y el pecado, según Santiago, pare muerte. Y es tremendamente reproductivo. Solo la sangre de Cristo, ir a limpiarnos al sacrificio purificador de la cruz continuamente, nos puede ir limpiando de las manchas de la muerte, del pecado de este mundo. ¿Os acordáis de Pedro? Dice Jesús, te voy a lavar los pies. Y Pedro que dice, no, lávame entero. Era un poquito echado para adelante, ¿verdad? Se vino arriba como dice, no, y dice, no, entero. Y dice Jesús, no, tú estás lavado entero. Tu fe en mí te lava completamente. Pero ¿qué pasa? Los pies estás caminando en este mundo. Necesitas irte quitando esa porquería. La única forma de quitarnos esa porquería que nos está manchando es acercarnos a Dios y acercarnos al sacrificio de Cristo. Porque si no, caminando en este mundo, abriendo nuestra mente, nuestra vasija al pecado y no a Dios, en vez de mirar a Dios, miramos al pecado, al final nos llenaremos de caca hasta las orejas. Tenemos que volver y no hay atajo. Te tienes que limpiar el día 3, según el texto, y el día 7. Si no te limpias el 3, no te limpias el 7, no hay atajo. Para venir a purificarte a Cristo, tienes que ir continuamente. No hay una forma de ir un campamento al año y ya eso te limpia de todo el año. Hay que ir continuamente, diariamente a la Biblia, cerrando vuestra mente a lo que os incita al pecado, abriéndolas a Dios, yendo de campamento, abriendo los versículos, aprendiendo los versículos, leyendo la Biblia, escuchándola, haciendo devocionales, sirviendo. Es la única forma de irte purificando de todo lo que este mundo te va manchando. Pero era curioso porque lo único que no se manchaba era el templo, el tabernáculo. El tabernáculo traían un sacrificio, lo mataban en el tabernáculo. Ellos incluso si pisaban una tierra donde abajo había un hueso ya se ponían impuros, pero en el tabernáculo
El tabernáculo purificaba la muerte. Jesucristo, cuando le decía por qué jurar, decía, no, el templo es lo que purifica el sacrificio, porque la presencia de Dios transforma la muerte en vida. Por eso Jesús tocaba a los muertos. ¿Has leído alguna vez que Jesús tenía que ir al templo a purificarse con el agua de la vaca roja? Porque Jesús tocaba lo muerto y se convertía en vida. Dios es el único que puede tocar lo inmundo y purificarlo, no mancharse él mismo. Por eso cuando leemos la Biblia nos damos cuenta, por eso y por muchas otras cosas, que Jesús era y tenía que ser completamente Dios. Era el único que podía tocar lo muerto y transformarlo en vida. Así que vamos a resolver la paradoja. ¿Vale? ¿Cómo? Lo que purifica al impuro mancha al puro. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo es que lo que purifica al puro mancha? No, lo que purifica al impuro mancha al puro. Jesús, Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ante la cruz, solo el que sabe que está sucio es limpiado. El que cree que está limpio es ensuciado para la eternidad. El que en él cree, Juan 3:18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La cruz es el momento de la verdad. La cruz no te puede dejar neutro en absoluto. Tú no puedes ir a la cruz y que te digan lo que significa y caminar y quedarte tal cual. Ante la cruz solo hay dos opciones. Si tú reconoces que estás sucio, serás limpiado. Si te crees que estás limpio, serás ensuciado para toda la eternidad. Ante la cruz tienes que venir sabiendo que eres pecador, porque lo único que tú puedes añadir a la cruz es tu pecado, porque lo llevará Cristo y Él te dará su limpieza. Ante la cruz el sucio será limpio y el que se cree limpio será demostrado sucio para la eternidad. Has escuchado este mensaje y tienes que venir a la cruz y tienes que decir, Dios, ¿estoy o no estoy limpio? Puedes venir a la iglesia millones de veces, eso no te limpia. Ante la cruz tienes que decidir si estás o no estás sucio. Porque la única forma de ser limpio es reconocer que tu corazón está lleno de podredumbre, de suciedad y de pecado. Concluyo, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, ahora ya sabemos cuál es la becerra. ¿Habías entendido alguna vez que era la vaca roja? Yo no. ¿Es el único sacrificio femenino? Femenino. ¿Entendéis? Las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Si poner tu fe en eso te limpiaba, poner tu fe en Jesús te limpia completamente. Es una pena increíble que los rabinos hayan recibido la profecía de que ha habido 9 vacas rojas y en la 10ª vendrá el Mesías, porque Jesús vino, era la 10ª vaca roja y nos limpia a todos. Y se están matando por construir el tercer templo y vino la 10ª vaca roja, se subió a la cruz, murió por todos nosotros, nos purificó y nos convirtió a cada uno de nosotros en templos de Dios vivo. Tanta muerte, tanta dedicación, tanto dinero, por no darse cuenta que la vaca 10ª ya vino, que el Mesías ya vino y que Él nos limpia de todo pecado, todo resquicio de muerte y nos salva para toda la eternidad y nos hace contenedores del Dios vivo. Nos hace vasijas, templos, nos hace el sitio donde Dios reside en esta tierra. Vamos a darle gracias a Dios en oración.
Dios de los cielos, gracias porque no tenemos que buscar unas cenizas enterradas en un sitio para traer unos niños que nunca han tocado el suelo, para establecer un sacerdote, para construir un templo, para que vengas a esta tierra y nos des tu favor, Señor. Gracias porque en ti tenemos la limpieza absoluta. Tenemos la limpieza absoluta de nuestras vidas y tenemos la limpieza parcial del día a día. Señor, límpianos cada día. Gracias por tu limpieza total. Gracias, Señor, porque en ti somos completamente purificados. Señor, si en esta tarde alguien no te conoce, que reconozca que es pecador, que reconozca que está sucio, como lo hemos hecho todos, Señor, como lo hemos hecho todos los que hemos visto la realidad de nuestra naturaleza, Señor. Te pido, Dios de los cielos, que entres en el corazón y hagas templo vivo, Señor, a aquellos que todavía no te conocen. Señor, gracias por tus promesas, porque tus promesas son sí y son amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos entonces a cantar las promesas que tiene Dios.